Ahora vamos a tratar de ir un poquito más allá de esos problemas en los cuales hay cuerpos colgando y vamos a ver qué pasa cuando hay cuerpos en movimiento y aún así hay equilibrio. ¿Y será posible que haya equilibrio cuando al mismo tiempo haya movimiento? La respuesta es que sí. Eso sí, el movimiento debe ser bastante cuidadoso, si lo podemos decir de ese modo, y solo imagínense que ustedes tratan de jugar al juego de Jenga o tratan de hacer una torre de naipes en un auto. Es totalmente posible siempre y cuando el auto no esté acelerando ni desacelerando ni tomando curvas. Si va a una velocidad constante, obviamente con las ventanas cerradas, podría armarse una torre de naipes dentro de un auto sin ningún problema. Y bueno, también con calle bastante uniforme, sin huecos, sin nada por el estilo, podría hacerse. Así que sí, aún en movimiento puede haber equilibrio. Y ese es el problema que vamos a hacer hoy. Dice el problema 4.31. Lo siguiente, ¿cuál es el empuje mínimo? Que vamos a llamar P, paralelo a un plano inclinado de 37 grados. Si un carrito de 90 newtons va a ascender por dicho plano con rapidez constante. Desprecie la fricción. Entonces, vamos a llevarnos este problema a nuestra pizarra. A ver, ¿dónde es que está? Bien, vamos entonces a esperar que aparezca el ejercicio. Ahí está. Bien, entonces aquí necesitamos saber o tener en cuenta algunos conceptos claves. Y bueno, yo voy a hacer algunos ligeros cambios aquí para no confundirnos mucho. En vez de empuje mínimo P, lo voy a llamar empuje mínimo E. E por la palabra empuje, paralelo a un plano inclinado de 37 grados. Entonces vamos a hacer un plano inclinado. No tiene que ser exactamente igual a 37 grados, sino para simplemente ilustrarnos de que mide 37 grados. Voy a hacer así tipo un triangulito sobre el cual va ascendiendo el carrito. Entonces el plano tiene 37 grados de inclinación. Y bueno, vamos a hacer aquí un dibujito del carrito que va ascendiendo. Ok, no me está quedando nada bien. Voy a hacerlo del siguiente modo. Bien, entonces ahí tenemos el carrito que va ascendiendo por la pendiente. Y bueno, así como en los diagramas de cuerpo libre teníamos que ilustrar todas las fuerzas involucradas, aquí también vamos a hacer eso. Entonces, un detalle que hay que considerar es que cada vez que hay un cuerpo en un plano inclinado, hay una fuerza que lo empuja hacia abajo. Sucede, por ejemplo, en los toboganes, que hay una fuerza que te está empujando hacia abajo. Es la gravedad, pero por la misma forma de ese plano inclinado, esa fuerza tiene un nombre especial. Yo tiendo a llamarla peso paralelo al plano. Es una fuerza que te empuja paralelamente al plano y, como les dije, yo la llamo así, peso paralelo al plano, con dos barritas, peso paralelo. Ok, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos empujar al carrito con una fuerza de 90 newtons hacia arriba. Entonces vamos a marcar ese vector, empuje hacia arriba. Entonces solo hay dos fuerzas involucradas paralelamente al plano y bueno, primero que nada, el peso paralelo tiene una fórmula, tiene su propia fórmula y es la siguiente: peso paralelo es igual al peso del cuerpo por el seno del ángulo del plano inclinado. Entonces tengan presente esto. Es una fórmula bastante sencilla, la vamos a tener aquí para cuando lo necesitemos más adelante. Entonces, si se fijan bien, en la fórmula del peso paralelo tenemos el peso que está aquí desde 90 newtons
y también tenemos el ángulo aquí 37 grados. Entonces tenemos todo para calcular este peso paralelo. Entonces llegó la hora de hacer lo siguiente. Ya que se trata de un problema de equilibrio, aun cuando hay movimiento, ya hemos dicho que puede haber equilibrio, y voy a escribir bien grande aquí, es un problema de equilibrio. Aun cuando hay movimiento, va a ser un problema de equilibrio. Entonces, por esa razón, en este caso, la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a 0. Ahora bien, ¿cuáles son todas las fuerzas aquí? Bueno, tenemos por un lado el empuje hacia arriba y el peso paralelo que está como que evitando de que ese empuje surja. De hecho, sin empuje, el carrito probablemente se iría hacia abajo. Entonces, ya que hay que sumar todas esas fuerzas, vamos a sumar empuje y peso paralelo. Entonces, otra cosa que es muy importante aquí son los signos. Y para simplificar las cosas vamos a tomar en cuenta al empuje como positivo, en tanto que el peso paralelo lo vamos a considerar negativo. Entonces vamos a sumar todas las fuerzas, empuje más el peso paralelo, que es negativo. ¿Y por qué razón? Porque bueno, el peso paralelo por una parte está yendo hacia abajo y también se está oponiendo a este empuje. Entonces son un poquito más sencillitos estos ejercicios desde cierto punto de vista, y vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es el empuje? Entonces esta es nuestra incógnita, empuje. Entonces vamos a resolver esto. Primero que nada, tenemos un paréntesis entre dos signos, hay que multiplicar los signos, y más por menos nos da menos. Empuje menos peso paralelo debe ser igual a 0. Entonces hay que despejar el empuje, para ello mandamos al peso paralelo de positivo, o sea, de este lado al otro, cambiando de signos. Ahora va a ser positivo. Y bueno, 0 más peso paralelo nos va a dar peso paralelo. 0 sumando cualquier cosa vuelve a dar lo mismo. Ahora bien, hay un problema aquí. Nosotros no tenemos el peso paralelo. Aquí nadie lo ha dado. Pero podemos usar esta fórmula que tenemos aquí. Entonces vamos a sustituir a peso paralelo por su fórmula, peso por seno del ángulo. Entonces quedaría peso por el seno de el ángulo, que son 37 grados. Ya lo vamos a sustituir. Entonces peso son 90 newtons y nos queda multiplicarlo por el seno del ángulo del plano inclinado, 37 grados. Entonces, empuje va a ser igual a 90 newtons y el seno de 37 grados es 0,6 redondeado, y 90 newtons, voy a poner aquí newtons, por 0,6 nos va a dar 54. Una respuesta bastante cercana a la que nos da el libro. 54 newtons. Y con eso termina entonces este ejercicio. Son un tipo de problemas un poquito más sencillos, en el cual hay por ahora menos fuerzas involucradas. Hay una nueva fórmula que es peso paralelo, que es el peso que te empuja hacia abajo cada vez que estás en un plano inclinado, y aquí solo hay dos fuerzas involucradas: el empuje del carrito y el peso paralelo que se está oponiendo a ese empuje. Y como va a haber una rapidez constante, eso nos garantiza que va a ser un problema de equilibrio, ¿okay? Siempre y cuando haya una rapidez constante va a ser un problema de equilibrio. Por ahora solo vamos a trabajar con ese tipo de problemas, en los cuales la sumatoria de todas las fuerzas va a dar igual a 0, así que no se preocupen por que se vaya a complicar o algo más por el estilo. No, nos vamos a quedar por ahora con que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a 0. Estén atentos a los siguientes vídeos, chicos, y bueno, denle un me gusta al video y nos vemos luego. Chao.